En cuanto al segundo punto, es, por lo visto, la información dada por Canal Nou sobre la manifestación celebrada en el Cabañal el día 31 de enero. La noticia se extendió 1 minuto y 45 segundos, que es más tiempo del habitual en una noticia tipo en televisión. Se trata, en cualquier caso, de una pieza informativa pura, incluida en un informativo donde tampoco tiene cabida la opinión y que, por tanto, no admite demasiadas interpretaciones. Se contó lo que había sucedido y cómo tuvo lugar. La pieza en cuestión dio cuenta de la manifestación celebrada la mañana del 31 de enero a las 12 del mediodía en el barrio del Cabañal para protestar por la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez. El vídeo cuenta el motivo de la reivindicación y el lema bajo el que marcharon los manifestantes. También que participaron más de 90 asociaciones, 15 de las cuales venían de fuera de la Comunidad Valenciana, esencialmente de Cataluña y de Madrid. Finalmente, incluye declaraciones de 3 portavoces distintos. En primer lugar, manifiesta su opinión Maribel Domènech, de Salvén del Cabanyal, Agustí Cerdà, de Esquerra Republicana, y por último, Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat. Las imágenes montadas para la información muestran el ambiente pacífico y festivo de la manifestación, los símbolos y pancartas empleados en ella y a los diferentes líderes políticos que asistieron, tales como el propio Agustí Cerdà, Marga Sanz o Carmen Alborch. La medida habitual de una información, aclaro, en televisión está entre 50 y 90 segundos. La que nos ocupa llegó hasta los 105, lo que elimina cualquier sospecha. Muchas gracias. Nombrosas personas, lo haré en castellano porque así lo entiende usted mejor, se han manifestado en el barrio marítimo para oponerse a la prolongación al mar en el lema del Cabanyal dels Nostres y del Volem Sencer y Viu, convocada por la plataforma Salvén el Cabanyal. Se han adherido diferentes asociaciones, entre ellas 15 catalanas y madrileñas, y convocadas por diferentes partidos políticos de izquierdas. Y ahí se basa y entrevistan. 13 segundos en la presidenta de la plataforma. Enfocan media centésima de segundo. Vaya concluyendo cuando sea posible, señora Inés. Yo era por lo de la generosidad. De segundo a Marga Sanz, diputada de estes Corts, y a Carmen Albor, y entrevistan a Agustí Cerdà, rodeado de cuatribarradas, oiga, que no es diputado ni de estas Cortes, para que opine. Pero eso sí, luego viene el señor Cotino entrando en el argumentario del Partido Popular a quejarse textual que han venido de Cataluña a quejarse del Cabanyal. Els socialistes mos volen llevar les costums. Muchas gracias, señora Inés, muy amable. No, ya ha terminado, de hecho un 10% más de su tiempo. Román de la Calle le ha enseñado el camino de la dignidad. Y la mentira, la verdad, no se traiciona. Muchas gracias, señora Inés, es usted muy amable. Gracias. La verdad es que ante estos hechos a nosotros no nos cabe más que pedirle la dimisión de la cúpula de los servicios informativos de la Radiotelevisión Valenciana, y se lo dijimos en su momento y ahora lo ratificamos, de su directora, la señora Lola Johnson, que en estos momentos se ha cubierto de gloria con este tipo de emisiones y por tanto es algo que volvemos a ratificar en esta intervención. Muchas gracias. No tenen periodistes. Els periodistes, els bons professionals, estan relegats. I vostès, en un sistema de contractació arbitrària, personalista, que dona privilegis a algunes persones i a altres no, senyalen i seleccionen sense la bolsa de treball en el que suposaria la capacitat, mèrit, experiència i professionalitat. Vostès han llançat això al FEM i han contractat personalment, sense cap sistema de contractació objectiva, a guionistes. I són uns guionistes que en els informatius de Ràdio i Televisió Valenciana elaboren una realitat que no està en l'ordre de les coses i vulneren els principis fundacionals de Ràdio i Televisió Valenciana. Ese és el tema. Sí, senyor director. I jo el que li pregunto és què va fer vostè per a canviar esta guionització d'una irrealitat de la societat valenciana. Ese és el problema de fons. Vostès porten 8 anys que no convulsen la bolsa de treball. Vostès el senyor Vicente Sanz, el factotum, ha controlat, ha dit, a les persones que se sometien als seus capricis. I ha arribat a lo que ha arribat, ja ho veurem en els jutjats. A les persones que en una relació no professional, sinó de subordinació, arbitrària, personalista, nepotista, tenien que descriure una realitat que interessava als mandamassos polítics de Canal 9. Per això les escaletes no les fa vostè, però les fan els guionistes.